Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para ponerle punto final a ese arco que son los hijos de los Avengers del futuro. Todas las partes anteriores de ese arco ya están aquí en el canal y se las dejaré allá arriba en una anotación para que vayan a verlas si es que todavía no lo han visto. Un arco definitivamente muy interesante. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos donde nos quedamos en el número anterior. Ultron hablaba con Iron Man. Un favor. ¿Qué clase de favor le pedirías a Ultron, Tony Stark? Que los beneficie y no me perjudique. Un viajero temporal conocido como Kang, el Conquistador. Sí, también conocido como Immortus. ¿Lo conoces? Acabo de darlo a entender, sí. Vendrá y ambos librarán una guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué él vendrá? No lo sé. ¿Cómo empezará esta guerra? No, tampoco lo sé. ¿No sabes por qué se librará? Supongo que será por poder y territorio. La falta de detalles es una cualidad de la mentira humana. Pero tus signos vitales, aunque apropiadamente acelerados por el peligro en el que te encuentras en mi presencia, apuntan a que dices la verdad. Mutante Wolverine, guarda tus garras. Aunque están hechas de adamantium, mi cascarón físico es de una aleación de vibranium y adamantium que he creado basándome en parte en las propiedades del escudo original del Capitán América. Aunque encontrarás puntos débiles en el diseño, la destrucción de este cuerpo físico no servirá para acabar con mi conciencia recién evolucionada. Cuanto haría sería demorar en grado mínimo mi venganza contra ti. Pues entonces no te preocupes. Iron Man continúa. Escucha, ninguno de nosotros estaremos presentes al inicio de la guerra, pero tendrá lugar y pronto. Lo hemos visto en persona. Sucede aquí mismo, en Central Park. La tierra arderá. Sabemos qué sucederá. No vieron cómo empezaba, pero sí la batalla. ¡Así es! Diversos cálculos de semejante contradicción indican que la victoria sería mía. ¡Así es! Entonces, les agradezco la advertencia. Tú debes dejar que Kang venza. Ultron, algo confundido, le responde. Entonces, he de suponer que las consecuencias de esta guerra provocarán alguna clase de efecto apocalíptico en el continuo espacio-tiempo. Cuando Kang abuse del poder que tiene sobre este y su intento de derrotarme. Él lo rompe todo. El continuo del espacio-tiempo ya está sucediendo y provoca efectos de eco en todas direcciones. Y al hacerlo, el tejido de la realidad empieza a deshacerse, lo que amenaza a todos y a todo, incluyéndome a mí. El Capitán América dice: estamos en el ojo de un huracán temporal. No hay mucho que gobernar cuando no queda nada. Debo comprobar la veracidad de lo que dicen. Allí lo interrumpen. Soy Noh-Varr, alférez Kree y protector de la Tierra. Tengo medios limitados para el viaje temporal. Te llevaré, te mostraré lo que debes ver. Ultron le responde: viajaré yo mismo. Entrégame tu máquina del tiempo. No, debes ir acompañado. Esto es una trampa. Ultron ataca a los Vengadores, pero ellos logran defenderse. Interesante tecnología, Kree. Iron Man toma la palabra. Hemos venido preparados para demostrarte que no es un truco o una trampa. Nos marcharemos. Hemos dicho lo que hemos venido a decir. No estamos aquí para luchar contra ti o desafiarte. Te suplico a ti y a tu intelecto superior. No dejes que ocurra. Pierde la guerra. Lucha otro día. Busca otro planeta. Si libras esta guerra, todos perderemos. Todos nosotros. Y ellos simplemente desaparecen frente a los ojos de Ultron. ¿Cómo ha ido, Kang? Vendrán. Más te vale. Entiendo lo que hay en juego. Bien, estos Vengadores aprenderán que Hulk es más listo que todos. ¿Y a qué viene eso? Es tal como yo lo veo, Stark. Sigues culpando a los Vengadores por crear Ultron. Lo hicieron. Así que me culpas a mí. Debes aceptar al menos parte de la responsabilidad, Tony. Banner, ambos hemos vivido mucho tiempo. Hay muchas cosas de lo que ambos somos responsables. Es un poco tarde para empezar con las acusaciones. Yo les diré qué pasará ahora, dice Kang. Los Vengadores, sus padres, vendrán dentro de unos días y verán cómo han acabado el mundo. Los conocerán y luego retrocederán unos días en el pasado, quizás hasta hoy mismo, y le pedirán a Ultron que los ayude a impedir que me destrocen la corriente temporal. Esto me está mareando. ¿Y cómo funciona? Kang continúa. Mañana, mi yo más joven lanzará el primer ataque contra Ultron. ¿Y no puedes detenerte a ti mismo? Ya les dije, lo intenté. Deberías haberte esforzado más. Mi yo joven está descontrolado. Dime, Banner, ¿no te sientes identificado? Tardé mucho tiempo en entender que no soy un hombre de bien. Old Man Iron Man responde: chicos, dejen en paz al viejo terrorista temporal. Pequeños Vengadores, hacer reconocimiento.
A ver si miran algo. No se dejen ver. Yo voy con ellos. No, tú quédate conmigo, cielo. Ahí teníamos a los hijos de los Avengers. ¿Qué está haciendo? Es una cosa, la cosa está ahí plantada. Él mató a nuestros padres. ¿Qué hace ahora? Nada y nada. Oh, ¿qué está pasando? Creo que nos ha visto. Vámonos. No, esperen. Un momento. Ahí vemos como Kang y todas las fuerzas llegan enfrente de Ultron. Y la batalla entre todos ellos comienzan. Todos los héroes atacan a Ultron muy fuertemente, pero él era demasiado fuerte. Obviamente que no se iba a dejar derrotar así de fácil. Pero algo sale mal. Ultron intenta atacar, pero él explota. Nadie entendía lo que había pasado. ¿Eso ha sido todo? Yo esperaba más. Y te equivocaste, Silver Surfer. ¿Habrá más? Esto no ha acabado. Los hijos de los Avengers miraban todos muy confundidos. No sabían qué era lo que estaba pasando. Todos se preguntaban qué había sido eso. ¿Cómo la guerra pudo haber acabado tan rápido? ¿Y qué era lo que pasaba ahora? Vemos como Kang toma la cabeza de Ultron y dice: este no es el reino que quiero. Este no era la batalla que deseaba. Lo has arruinado todo, Ultron. Debería retroceder aún más y ayudar a los Vengadores a destruirte antes de que tú acabes con ellos. ¿Pero de qué me serviría? Me has decepcionado. Creía que esta sería la batalla de mi vida. Encontraré un planeta que conquistar y hacer mío. Tengo todo el tiempo del mundo. Ahí nos vemos a Nueva York, al presente. Teníamos este grupo de los Vengadores. Todo en la ciudad había vuelto a la normalidad. La línea del tiempo estaba arreglándose. Ahí volvemos a ver a nuestros Vengadores que habían viajado al futuro. ¡Lo han logrado! ¿Así? Hace 2 días, Kang venció a Ultron. Y luego, nada, Kang se fue. Oh, gracias a Dios. Dice esta versión de Kang. Old Hulk le responde: gracias. Casi rompes el mundo. Lo arreglamos y lo único que eres capaz de decir es gracias. Quieres hacernos un favor a todos y volver al momento de donde hayas venido para morirte de viejo. Por otro lado, Old Man Iron Man le dice a su versión más joven: ven conmigo, Tony. Cuando vuelvan a su época, quiero que me hagas un favor. Claro. Quiero que te prepares. ¿Para qué? Para el holocausto de Ultron. ¿Es que acaso no lo ves? Da igual lo que hagas en este mundo. Ultron acaba viniendo. Y él aniquilará toda la existencia. La raza humana caerá por culpa de su invento. Ya ves lo que ha pasado allá afuera. Y es culpa tuya, de los Vengadores. Y tienes que impedirlo. Y no me importa quién deba ser sacrificado. El precio que tengas que pagar. Debes impedir que suceda. Todos tus amigos morirán ante tus ojos. Todos ellos. Y tú, año tras año, te verás obligado a quedarte aquí sentado y vivir en el cementerio de la raza humana. Tony Stark, prepárate e impídelo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Su versión más vieja le había entregado un artefacto. Ahí regresamos con los demás. Todos tendremos lo que merecemos, especialmente ese maldito. Estoy orgulloso de que no le contaran lo que le espera. No era el momento. ¿Ves? Responsabilidad, Immortus. ¿Has aprendido algo de estos niños? ¿Has aprendido algo de todo esto? Ah, sí, desde luego. ¿Cómo me derrotarán? ¡No! Immortus acaba con Old Man Hulk y con Old Man Iron Man. Ahora puedo prepararme, hacer planes. Pero ahí, los hijos de los Avengers se enfurecen. Ellos habían visto cómo él había acabado con sus mentores. Ellos lo atacan y volvemos a ver estas páginas que vimos al inicio del cómic. ¿Saben quién soy? ¿Saben qué han hecho? Soy Immortus, el amo del tiempo. Estuve presente en su nacimiento y he estado en cada momento de su miserable vida. Y por lo que han hecho aquí, oye, los veré morir. A todos y cada uno de ustedes, los veré morir. No tienen ni idea de qué. Al maldito le gustaba hablar. De veras, ni lo he escuchado. Ellos habían acabado con Immortus. Estos hijos de los Avengers. Ahí regresamos con los nuestros, al presente. Todo estaba mucho más tranquilo en Nueva York. Todos conversaban sobre lo que había pasado, mientras que Tony simplemente podía ver el artefacto que su versión más vieja le había dado. Esta historia continuará en el siguiente arco de estos Avengers. Y sí, este es el final de este arco de los hijos de los Vengadores. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Un arco bastante interesante, la verdad yo lo disfruté mucho y creo que a ustedes también les gustó. Si quieren la continuación de este arco, esta continuidad de esta versión de los Avengers, ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video, like, comentarios y compartir el video por todos lados. Ustedes deciden a qué serie le damos seguimiento aquí en el canal. Y si quieren ver más de esto aquí, ya saben lo que tienen que hacer.